Buenas noches, son las 12:52 de la noche del domingo 13 de octubre de 2024 y voy a leer el capítulo 3 del ensayo o del escrito, no sé, que es el marxismo ortodoxo, de esta recopilación de textos de Lukács que se llama Historia y Conciencia de Clase, volumen 1. Quiero leer realmente el capítulo 4, pero no puedo, o sea, como que me parece que es muy por la cara meterse a leer el 4 sin leer antes por lo menos el 3, porque hace falta un poco de contexto previo, creo yo. Entonces voy a empezar con el 3, y si me da tiempo en este vídeo, que no se alargue mucho, leo el 4 también, y si no, grabo otro vídeo. Bueno, esta consideración dialéctica de la totalidad, que tanto se aleja, aparentemente, de la realidad inmediata, que la realidad parece tan científicamente construida, es verdaderamente el único método que permite reproducir y captar intelectualmente la realidad. Está diciendo que solamente mediante la consideración dialéctica de lo real se puede verdaderamente comprender lo real. La totalidad concreta es, entonces, la categoría propiamente dicha de la realidad. La verdad de esta concepción no se manifiesta, empero, con toda claridad más que situando en el centro de nuestra atención el sustrato real, material de nuestro método, la sociedad capitalista con sus internos antagonismos entre la fuerza de producción y las relaciones de producción. El método de la ciencia de la naturaleza, ideal metódico de toda ciencia de la reflexión y de todo revisionismo, no conoce en su material contradicciones ni antagonismo. Pues cuando a pesar de todo se produce alguna contradicción entre las diversas teorías, ello se interpreta como signo de que el estadio del conocimiento conseguido hasta el momento no es satisfactorio. Las teorías que parecen contradecirse tienen que encontrar sus límites precisamente en esas contradicciones, y por tanto tienen que modificarse, subsumirse bajo teorías más generales en las que desaparezcan definitivamente las contradicciones. En cambio, esas contradicciones no son, para la realidad social, signo de que la captación de la realidad es insuficientemente científica, sino que pertenecen más bien inseparablemente a la esencia de la realidad misma, a la esencia de la sociedad capitalista. En el conocimiento del todo, no se superan de tal modo que dejen de ser contradicciones. Al contrario, se conciben como contradicciones necesarias, como fundamento antagónico de ese orden de la producción. Cuando la teoría, como conocimiento de la realidad, muestra una vía para la superación de esas contradicciones, lo hace mostrando las tendencias reales del proceso de desarrollo social que están llamadas a superar esas contradicciones en la realidad social, de un modo real, en el curso ulterior del proceso social. Bueno, perdón también por el pelo, estoy como alimentando el cliché de persona que lee libros de filosofía y cuida muy poco su apariencia física, pero aquí básicamente está diciendo que el método dialéctico es distinto del método de la ciencia natural, porque la ciencia natural, cuando una teoría encuentra una contradicción, se entiende que es porque la teoría está equivocada, porque no es capaz de asimilar la contradicción y continuar siendo teoría, sino que se entiende que esa contradicción es el límite de la teoría y que habrá alguna otra teoría que sí que sea capaz de resolver esa contradicción. Sin embargo, dice, el método dialéctico vive con esas teorías porque esas teorías forman parte del tejido de la realidad social. Entonces, en ese sentido es como mucho más como útil, no, ¿cómo se dice? Mucho más pragmática la dialéctica, en el sentido de que es utilizable en entornos donde la ciencia natural no es utilizable, es decir, entornos en los que se den de hecho contradicciones. La dialéctica puede convivir con las contradicciones, de hecho las necesita, de alguna forma creo. Esa es una diferencia. Bueno, la misma pugna entre el método dialéctico y el método crítico o materialista vulgar o machista, etc. Esto es interesante, habla muchas veces de machismo y el machismo es como algo que está más o menos claro lo que es, ¿no? Pero cada vez que utiliza esta palabra,
lo hace en contextos muy extraños y me llama mucho la atención, no lo entiendo del todo. Bueno, la misma pugna entre el método dialéctico y el método crítico o materialista vulgar o machista, etc., es, desde este punto de vista, un problema social. El ideal cognoscitivo de la ciencia de la naturaleza, el cual, aplicado a la naturaleza, se limita a servir al progreso de la ciencia, resulta ser aplicado al desarrollo social un arma ideológica de la burguesía. Esto es un punto, perdón que me pare otra vez, pero esto es un punto fundamental. Dice que el método crítico, supuestamente objetivo, de la ciencia, cuando se compara con el método dialéctico marxista, pues queda como una herramienta de la burguesía para seguir como generando el sistema burgués. Es decir, que la objetividad científica es una herramienta del capitalismo. Y esto lo va a desarrollar más adelante. De primera, cuando yo lo he leído, es como que dices, pero bueno, ¿pero qué estás diciendo? ¿Sabes? En plan, ¿después de esto qué? Si estás diciendo que literalmente la objetividad es un constructo capitalista, ¿qué es lo que me va a proponer? O sea, ¿qué hay mejor que la objetividad? Como que da un poco de mal rollo que alguien te diga eso, porque abre la puerta a fundamentalismo y cosas así. Pero sin embargo tiene un punto, realmente tiene un punto. Y si se piensa un poco en algunos ejemplos de interpretaciones de ciencia natural, habla, ¿eh? Estaba hablando, eso también fue un error que tuve yo. Yo pensaba que estaba generalizando toda la ciencia en general, rollo, las matemáticas, la física, no sé qué. Bueno, la física de alguna forma sí, depende. Pero no, está hablando del método de las ciencias naturales. En arqueología, por ejemplo, ha habido casos que queda patente cómo las teorías supuestamente objetivas eran propagaciones ideológicas, realmente, inconscientemente, pero... Entonces, si se piensa un poco, creo que se encuentra mucho interés en esto. Es vital para la burguesía entender su orden productivo como si estuviera configurado por categorías de atemporal validez y determinado para durar enteramente por obra de leyes eternas de la naturaleza y de la razón. Y por otra parte, estimar las inevitables contradicciones no como propias de la esencia de ese orden de la producción, sino como meros fenómenos superficiales, etc. El método de la economía clásica ha nacido de esas necesidades ideológicas, pero también encuentra su límite como ciencia en la estructura de la realidad social, en el carácter antagónico de la producción capitalista. Cuando un pensador de la talla de Ricardo niega, por ejemplo, la necesidad de una ampliación del mercado con el ampliarse de la producción y la acumulación del capital, lo hace, por supuesto, que de un modo inconsciente desde el punto de vista psicológico, para no tener que reconocer la necesidad de las crisis en las cuales se manifiesta del modo más craso el antagonismo de la producción capitalista, para no tener que reconocer que el modo de producción burgués implica una limitación del libre despliegue de la fuerza de la producción. Cierto que lo que en casos así ocurría aún de buena fe pasa a ser en la economía vulgar apología consciente e hipócrita de la sociedad burguesa. El marxismo vulgar, al esforzarse por eliminar consecuentemente de la ciencia proletaria el método dialéctico o por refinarlo, al menos críticamente, llega, lo quiera o no, a los mismos resultados. Así le ocurre, tal vez del modo más grotesco, a Max Adler, que desea separar críticamente la dialéctica como método, como movimiento del pensamiento, de la dialéctica del ser, entendida como metafísica, y llega, como culminación de la crítica, al resultado que consiste en diferenciar de ambas a la vez la dialéctica como fragmento de la ciencia positiva, que es aquello en lo que principalmente se está pensando cuando en el marxismo se habla de dialéctica real. O sea, este señor, el Max Adler, como que dice, por una parte está la dialéctica como forma de pensamiento, por otra parte está la dialéctica metafísica, y por otra parte está la dialéctica como fragmento de la ciencia positiva. Es como que está intentando, parece que tiene miedo de la dialéctica, ¿no? Porque está diciendo, cuidado, cuidado, que dialéctica significa muchas cosas, porque tal, porque cual. Bueno.
Esta dialéctica, que según él debería llamarse más acertadamente antagonismo, se limita a registrar... Joder, es que hay muchas citas. Se limita a registrar una contraposición que existe entre los intereses propios del individuo y las formas sociales por las cuales se encuentran constreñidos. Con eso, en primer lugar, el antagonismo económico objetivo que se manifiesta en la lucha de clase se disipa en la forma de un conflicto entre el individuo y la sociedad, en base al cual es imposible entender en su necesidad el origen, la problemática y la caducidad de la sociedad capitalista, con resultado, también se quiera o no se quiera, de una vuelta a la filosofía kantiana de la historia. En segundo lugar, también se fija así la estructura de la sociedad burguesa como forma universal de la sociedad como tal. Pues el problema central subrayado por Max Adler, el problema de la real dialéctica o, por mejor decir, antagonismo, no es sino una de las formas típicas por las cuales llega a expresarse ideológicamente el carácter antagonístico de la sociedad capitalista. Mas, por lo que hace a la esencia de la cosa, es indiferente que esa eternización del capitalismo se consiga a partir de la base económica o a partir de formación ideológica, con ingenua despreocupación o con refinamiento crítico. Básicamente que si se entiende la dialéctica como un antagonismo entre el individuo aislado y la sociedad en la que vive, necesariamente se está perpetuando las rigideces que impiden comprender dialécticamente en el sentido marxista o hegeliano, bueno, no, hegeliano realmente no, dialécticamente en el sentido marxista, la sociedad, que la entiende como una red de relaciones, no como individuos que son núcleos aislados que se relacionan con una sociedad, que la sociedad que es como la sociedad. No, la sociedad también es algo que cambia y que está continuamente cambiando y que puede cambiar de otra forma. Entonces, pues está criticando aquí la perspectiva de Max Adler. De este modo se pierde, con la recusación o la debilitación del método dialéctico, la cognoscibilidad de la historia. Con esto no se trata de afirmar la imposibilidad de describir más o menos precisamente y sin ayuda del método dialéctico personalidades, épocas, etc. de la historia. Lo que ocurre es que de ese modo es imposible la captación de la historia como proceso unitario. En la ciencia burguesa, esa imposibilidad se manifiesta, por una parte, en la forma de construcción histórica sociológica abstracta, del tipo de Comte y Spencer, cuyas contradicciones internas han sido convincentemente expuestas por la moderna teoría burguesa de la historia, especialmente por Rickert. Y por otra parte, en la forma de la exigencia de una filosofía de la historia, cuya relación con la realidad histórica vuelve a presentarse como un problema metódicamente irresoluble. La contraposición entre la descripción de una parte de la historia y la descripción de la historia como proceso unitario no es, por lo demás, una diferencia de alcance, como por ejemplo la diferencia entre historia especial e historia universal, sino como una contraposición metódica, una contraposición de puntos de vista. La cuestión de la captación unitaria del proceso histórico se presenta necesariamente en el tratamiento de cada época, de cada campo parcial, etc. En este punto se evidencia la significación decisiva de la consideración dialéctica de la totalidad, pues es perfectamente posible conocer y describir muy correctamente, en lo esencial, un acaecimiento histórico sin ser por ello capaz de entenderse ese acontecimiento como lo que realmente es, según su función en el todo histórico al que pertenece, o sea, sin conceptuarlo en la unidad del proceso histórico. Ese entendimiento de la parte por el todo sería lo que hace la dialéctica marxista. Y sin embargo, ser incapaz de entender un acontecimiento histórico en relación con la unidad de la historia sería a lo que se llega desde el punto de vista de la dialéctica de Max Adler, de esta contraposición entre individuo y sociedad. De esa forma, según Lukács, no se puede entender, como que se te cierra el horizonte que el marxismo te abre. Bueno, es que esto es complicado, ¿eh? O sea, yo que me estoy como ahora adentrando en estas cosas, si es la primera vez que se
se escucha sobre esto, es como que es una cosa muy grande, ¿eh? O sea, el marxismo realmente es muy interesante. Y cuando no se conocen ejemplos, que yo ahora tampoco no puedo poner porque no conozco, suena así muy abstracto y muy tal, pero poco a poco va formando sentido. Y está muy chulo. Bueno. La actitud de Sismondi respecto del problema de la crisis es un ejemplo característico. Sismondi ha fracasado en última instancia porque, aunque reconoció acertadamente las tendencias evolutivas inmanentes de la producción y de la distribución, sin embargo, por haber quedado preso en la forma de objetividad capitalista, a pesar de su aguda crítica del capitalismo, ha tenido que entender esas tendencias como complejos dinámicos independientes unos de otros, sin entender que las relaciones de distribución no son más que las de producción sub alia especie. O sea, entiendo que es como de otra forma, de otra manera. Que las relaciones de distribución son las relaciones de producción, pero de otra manera. Que todo forma parte de un conglomerado orgánico, ¿no? Un sistema capitalista. De tal modo que Sismondi tiene al final la misma fortuna de la falsa dialéctica de Proudhon. Transforma los diversos fragmentos parciales de la sociedad en otras tantas sociedades sustantivas. Ya, como una especie de esquizofrenia de la sociedad, ¿no? Como en el sentido del éxito de esta gente, ¿no? No en el sentido psiquiátrico. Que al ver al no comprender la sociedad como una unidad orgánica, al no comprender la historia como una unidad orgánica con la sociedad actual, se tiende como a aislar sustantividades concretas de, bueno, es que las relaciones de producción son una cosa, las relaciones de, ¿cómo es lo que decía? De distribución, las relaciones de producción son una cosa, las relaciones de distribución son otra cosa, pero cada una es una cosa distinta, no tienen en común nada. Y eso es un error desde el marxismo. Lo repetimos, pues, la categoría de totalidad no supera en modo alguno sus momentos en una unidad indiferenciada, en una identidad. Lo repito, ¿eh? La categoría de totalidad no supera en modo alguno sus momentos en una unidad indiferenciada, en una identidad. La forma apariencial de su independencia, de su legalidad propia, de la totalidad, poseída por esos momentos en el orden de producción capitalista, se revela como mera apariencia sólo en la medida en que ellos mismos entran en una relación dinámico-dialéctica y se entienden como momentos dialéctico-dinámicos de un todo igualmente dialéctico-dinámico. O sea, la realidad aparece como independiente, o sea, te das cuenta de que la objetividad de lo real es una mera apariencia solamente en el momento en el que la entiende como una dialéctica dinámica. Mientras que no lo entiendas como una dialéctica dinámica, la apariencia de objetividad pura de la realidad, como que es así y no puede ser de otra forma, ¿no? Bueno, no sé, no estoy muy seguro. No se cae ese velo, pero en el momento en que te inicia en la dialéctica, pues se revela como mera apariencia. La aparente independencia del sistema, ¿no? Como que el sistema es algo que está independiente del resto de las materializaciones del propio sistema. Como no, ese sistema depende de alguna forma. Y las materializaciones también dependen del sistema. Hay ahí una organicidad, ¿no? Ya digo, no tengo mucha idea, yo estoy aquí pensando en voz alta. El resultado al que llegamos, dice Marx, no es que la producción, la distribución, el intercambio y el consumo sean idénticos, sino que todos ellos son miembros de una totalidad, diferencia dentro de una unidad. Así pues, una determinada forma de la producción determina también formas determinadas de consumo, distribución e intercambio, y determinadas relaciones entre los diversos momentos. Hay interacción entre los diversos momentos. Así ocurre en cualquier todo orgánico. Perdón si no pronuncio bien, es que tengo una funda en los dientes, ¿vale? Una férula.
pero tampoco es posible contentarse con la categoría de interacción entre estas particularidades o diferencias del todo orgánico del capitalismo, como la producción, el consumo, tal. No es que simplemente interaccionen entre sí, hay algo más que ahora va a decir. Si la interacción se entendiera como mera acción causal, recíproca, entre objetos, por lo demás inmutable, no sería posible acercarse ni un paso más al conocimiento de la realidad social respecto de lo conseguido por las cadenas causales unívocas del materialismo vulgar, o las relaciones funcionales del machismo, etc. También hay interacción cuando, por ejemplo, una bola de billar en reposo recibe el choque de otra que se mueve. La primera se pone en movimiento, la segunda se desvía a causa del choque, etc. La interacción de que aquí se trata tiene que rebasar la influenciación recíproca entre objetos por lo demás inmutables. Y la rebasa precisamente en su referencia al todo. La relación al todo se convierte en la determinación que determina la forma de objetividad de todo objeto del conocimiento. Toda alteración esencial y relevante para el conocimiento se expresa como transformación de la relación al todo y, por tanto, como transformación de la forma misma de la objetividad. Esto es increíble, ¿eh? O sea, esto es una cosa. Dicen que no basta con entender que las sustantividades, las diferencias dentro del organismo capitalista, como los ejemplos estos que ha puesto del consumo, la producción, tal, no basta con entender que son como mónadas, como núcleos independientes los unos de otros, que interaccionan causalmente. Dice que eso no es el dialéctico dinámico. Eso no se trata de eso. Se trata de que en esa interacción que se da, al interaccionar esos núcleos diferenciados de la totalidad, en su propia interacción está cambiando la relación que tienen con el todo. Y ese cambio respecto al todo, o sea, claramente ese cambio que se produce al chocar, ¿no? Al interaccionar los dos núcleos sustantivos, por decirlo de alguna forma, claramente en esa relación causal se produce una alteración en cada uno de los dos núcleos. Pero no solamente en esa relación causal, sino que al relacionarse causalmente están también moviéndose de alguna forma en su posición respecto a la totalidad orgánica. Y ese movimiento, que es la propia interacción, también importa. Eso es un poco como el salto, ¿no? El cambio de perspectiva dialéctico. Marx ha formulado claramente esta idea en innumerables lugares de sus obras. Cito solo uno de los pasos más conocidos. Ahora una cita. Un negro es un negro. Solo en determinadas circunstancias se convierte en un esclavo. Una máquina de hilar algodón es una máquina para hilar el algodón. Solo en determinadas circunstancias se convierte en capital. Arrancada de esa circunstancia, es tan escasamente capital como el oro por sí mismo dinero, o como el azúcar, precio del azúcar. Esa constante transformación de las formas de objetividad de todos los fenómenos sociales en su ininterrumpida interacción dialéctica, el origen de la cognoscibilidad de un objeto partiendo de su función en la totalidad determinada en la que funciona, es lo que hace a la consideración dialéctica de la totalidad, y a ella sola, capaz de concebir la realidad como acontecimiento social. Pues sólo en este momento las formas fetichistas de objetividad que produce necesariamente el modo de producción capitalista se disuelven en una apariencia de reconocida necesidad, pero apariencia al fin. Sus conexiones de la reflexión, sus leyes, nacidas por supuesto necesariamente de ese suelo, pero encubridoras de las conexiones reales del objeto, se manifiestan entonces como representaciones necesarias de los agentes del orden de producción capitalista. Son, pues, objetos del conocimiento, pero el objeto conocido en ellas y por ellas no es el orden mismo de producción capitalista, sino la ideología de la clase dominante en él. Esto es una locura.
que yo no sé si lo puedo explicar bien, pero es una locura. Básicamente está argumentando de qué manera se construye la objetividad y de qué manera lo que se entiende como leyes naturales, leyes objetivas, no son sino una materialización o una objetividad que se constituye a partir de la ideología de la clase dominante, pero no la clase dominante como los individuos que componen la clase dominante, sino como la clase dominante, entiendo yo, que es como esta entidad que solamente surge en relación con el resto del sistema orgánico también. No es que sean individuos concretos, es que la función que cumple de alguna forma esa clase dominante permea en la objetividad y de hecho es lo que la constituye, la objetividad. Entonces es muy loco que la objetividad de alguna forma se pueda entender como ideología del dominante. Claro, no es meramente ideología, hay una traducción ahí, ¿no? De la ideología, digo yo, no sé, de lo que se entiende por ideología como ideas concretas, debe haber una traducción a términos científicos. Y también sería interesante ver cómo se produce ese cambio. Pero bueno, eso ya es como harina de otro costal, ¿no? Solo el desgarramiento de ese velo posibilita el conocimiento histórico, pues las determinaciones reflexivas de las formas fetichistas de objetividad tienen precisamente la función de presentar los fenómenos de la sociedad capitalista como esencialidades suprahistóricas. El conocimiento de la objetividad real de un fenómeno, el conocimiento de su carácter histórico y el de su función real en el todo histórico constituyen así un acto indiviso de conocimiento. Lo repito, el conocimiento de la objetividad real de un fenómeno, el conocimiento de su carácter histórico y el de su función real en el todo histórico constituyen así un acto indivisible de conocimiento. Es que esto está muy bien, ¿eh? Está unificando la objetividad con el carácter histórico de ese fenómeno objetivo con la función que cumple en la historia. Es muy interesante. Esta unidad se rompe por obra del punto de vista pseudocientífico. Así, por ejemplo, solo el método dialéctico ha posibilitado el conocimiento, fundamental para la economía, de la diferencia entre el capital constante y el capital variable. Yo de esto no me enteré mucho. La economía clásica no consiguió rebasar la distinción entre capital fijo y capital circulante, y esa incapacidad no fue casual. Pues el capital variable no es sino una forma particular de presentarse el fondo de alimentos o de trabajo que necesita el trabajador para su mantenimiento y reproducción, fondo que, en todos los sistemas, tiene que producir y reproducir la producción social. El fondo de trabajo le fluye al trabajador siempre en la forma de medios de pago de su trabajo, porque su propio producto se aleja siempre de él en la forma de capital. La forma mercantil del producto y la forma dineraria de la mercancía disfrazan la transacción. Esto es como que no me entero, porque me falta muchísimo conocimiento. Siempre es un galimatía para mí. Pero es muy interesante igualmente. Dice, la forma mercantil del producto y la forma dineraria de la mercancía disfrazan la transacción. A mí lo que me da curiosidad es saber en qué términos describe transacción Marx. Porque claro, una transacción se entiende como que como ese intercambio, ¿no? Entre el dinero y la mercancía. Pero aquí dice que el carácter de mercancía del producto y el carácter económico o dineril del producto, ¿no? ¿Sí? Disfrazan la transacción. Entonces, ¿qué es la transacción? Porque está diciendo, una vez más, igual que con la objetividad, está diciendo que es mera apariencia. Entonces es muy interesante porque si imagino, claro, será un movimiento parecido al de esta especie de disolución de la objetividad marxista. Entonces, si también disuelve aquí
la noción de transacción y ya no es simplemente como un intercambio de dinero por mercancía, sino que es algo más profundo, por decirlo de alguna forma, algo más esencial, como dice Lukács aquí en este texto. Pues me llama mucho la atención entender de qué manera se concibe históricamente, científicamente, según el marxismo, la transacción. Lo pone aquí en la página 530 del volumen 1 de El Capital, de la edición de 1941 de Hamburgo, pero bueno, no lo tengo. Además, digo que no quiero ponerme El Capital todavía. Esa función encubridora de la realidad que tiene la apariencia fetichista y que rodea todos los fenómenos de la sociedad capitalista llega empero más allá. No se limita a ocultar el carácter histórico, transitorio pasajero de esa sociedad. Esa ocultación es posible solo porque todas las formas de objetividad en las que necesariamente se presenta de modo inmediato el mundo circundante al hombre de la sociedad capitalista, ante todo las categorías económicas, ocultan también su esencia en cuanto formas de objetividad, categoría de la relación entre los hombres, y aparecen en cambio como cosas y relaciones entre cosas. Por eso el método dialéctico, al mismo tiempo que desgarra el velo de eternidad de las categorías, tiene que disolver también su solidez cósica, con objeto de despejar el camino al conocimiento de la realidad. La economía, dice Engels, en su reseña de la crítica de la economía política de Marx, no trata de cosas, sino de relaciones entre personas y, en última instancia, entre clases. Pero esas relaciones están siempre vinculadas con cosas y aparecen como cosas. Llegado a este punto, se aprecia por fin que la consideración de totalidad propia del método dialéctico es el conocimiento de la realidad del acontecimiento social. Aquí dice acaecer social. La relación dialéctica de las partes al todo podía presentarse aún como mera determinación metódica en la cual las categorías que realmente constituyen la realidad social destacaran tan poco como en las determinaciones de la reflexión propias de la economía burguesa. Y entonces su superioridad respecto a esta sería un asunto puramente metodológico. Esto no lo entiendo. Pero la diferencia es mucho más profunda y de principio, pues por el hecho de que en cada categoría económica se manifiesta, se lleva a conciencia y a concepto una determinada relación entre los hombres en un determinado estadio de su desarrollo social, puede entenderse el movimiento de la sociedad humana misma, según sus leyes internas, como producto de los hombres mismos y como producto de fuerza que, aunque nacida de sus relaciones, se han sustraído a su control. Las categorías económicas se hacen así dialéctico-dinámicas en dos sentidos. Se encuentran en viva interacción entre ellas en cuanto a categorías puramente económicas y posibilitan el conocimiento de cualquier corte diacrónico a través de la evolución social. Y como han nacido de las relaciones humanas y funcionan en el proceso de transformación de la relación humana, la marcha misma del proceso se hace visible en su interrelación con el sustrato real de la eficacia de esas categorías. O sea, la producción y la reproducción de una determinada totalidad económica, cuyo conocimiento es tarea de la ciencia, muta necesariamente en el proceso de producción y reproducción de una determinada sociedad total, rebasando la economía pura, pero sin tener que apelar a ninguna fuerza trascendente. Marx ha expresado a menudo clara y tajantemente ese carácter del conocimiento dialéctico. Así, por ejemplo, cita: el proceso capitalista de producción, considerado en su conexión o como proceso de reproducción, no produce, pues, solo mercancía ni solo plusvalía, sino que produce y reproduce la relación capitalista misma, el capitalista por un lado y el trabajador asalariado por otro.